Reciba un cordial saludo. Nuevamente estamos con ustedes en un módulo adicional que he querido hacer de manera especial para poder incrementar las competencias con respecto a la especialización del curso de IPRC frente al COVID. Es para mí un honor poder compartir con ustedes nueva información actualizada con respecto a la evaluación de riesgo que deberíamos tener y también en el contexto que estamos viviendo a nivel mundial, pues se está incrementando los casos de infectados y muertes. Entonces, creo que es nuestra responsabilidad como especialistas poder impulsar de una manera mucho más técnica una correcta evaluación de riesgos para una correcta propuesta de controles. Este módulo adicional es un módulo independiente al curso de especialización que todos los profesionales han recibido, los 5 módulos, y aprovecho también la oportunidad para felicitar a los más de 200 profesionales que se han graduado formalmente con Solution Academy. Ok, entonces sin más vamos a iniciar esta presentación y antes de comenzar quería comentarles algo muy importante. Esta evaluación y esta metodología que se va a proponer es una metodología sujeta a ajustarse, a modificarse en el futuro. Acuérdense que actualmente la información con respecto a los riesgos de este tema del COVID-19 es bastante, la incertidumbre es bastante alta. Esto quiere decir que conforme la información va avanzando en los países, tenemos mucha más data para tener una mejor decisión en la toma de decisiones. Y es por ello que quiero compartir con ustedes un método que para mí es uno de los métodos mucho más cercanos a poder tener variables para identificar si realmente la actividad del puesto está en un riesgo mucho más alto. Y lo que hemos realizado en este módulo es una integración con la metodología que nosotros ya conocemos. Vamos a sacar lo mejor del control banding y vamos a integrarlo al final a la matriz hiper para formular una propuesta y quizás este módulo pueda llegar a los oídos del gobierno, al Ministerio de Trabajo, para poder proponer quizás un ajuste al método actual de evaluación de riesgos. Yo creo que ya es necesario porque tenemos información, data, que en este momento también les voy a compartir, data actualizada, para que ustedes también, especialistas en seguridad y salud, lo analicen, tomen una mejor decisión. Recuerden ustedes que esto no es la única evaluación de riesgos, pero lo importante es tener mucha más herramienta para la toma de decisiones. Y es por ello un poco que voy a compartir primero, a explicar el método de control banding, de qué se trata. Este es un método que ya tiene mucha relevancia en España, ha sido elaborado por la Asociación de Servicios de Prevención de Andalucía en colaboración con el Consejo General de Profesionales. Es muy importante comentar la fuente, ahí les estoy dejando el link para que ustedes puedan entrar a esa página después del curso y puedan ver un poco los trabajos que hacen estas personas también profesionales que buscan un mejor acercamiento a los riesgos laborales frente al nuevo coronavirus. Para todos esto es un reto. Yo creo de que aquí estamos trabajando en comunidad y todos los profesionales están queriendo tener un mejor acercamiento al nivel de riesgos para tomar una mejor decisión. Inclusive los países. Cuando este curso comenzó en Perú, por ejemplo, todavía no salía la resolución ministerial 239 y fuimos una de las primeras que sacó los módulos de OSHA 3990 en inglés y OSHA 3992 en español. Y esa metodología de los 4 niveles de riesgos por puesto de trabajo al final se decantó en la normativa la 239, bastante parecida con el criterio de evaluación de riesgos aquí en Perú. Pero hoy por hoy yo creo de que estamos ya en un tiempo en donde tenemos que tomar otras variables, no solamente el nivel del riesgo del puesto. Muchos de los que están acá seguro están trabajando su plan de vigilancia, ¿no? Y en el plan de vigilancia te pide analizar el riesgo en función, digamos, al nivel de exposición al SARS-CoV-2 y de ahí puedes tú concluir un riesgo muy alto, alto, medio, bajo. Yo creo que está bien el trabajo, es un primer acercamiento, pero vamos a suponer, y los que han
manejan bastante el tema de seguridad, como son todos los que están en la sala, conocen bastante el tema de la matriz hiper. Sin embargo, la matriz hiper tiene cierto alejamiento a evaluar los riesgos biológicos si es que no es complementada con alguna metodología. Entonces, esta metodología del control banding es una metodología que específicamente clasifica o evalúa el riesgo de agentes biológicos, y eso es lo interesante. O sea, se ha enfocado en evaluar el riesgo de los agentes biológicos y específicamente tiene para el tema del SARS-CoV-2. Y en resumen, porque quiero un poco darle la síntesis para que ustedes puedan analizar, contiene 6 criterios. Y estos 6 criterios, al final les voy a dar la solución, una propuesta de solución, mejor dicho, para que ustedes lo puedan integrar al IPER. Estos 3 criterios tienen bastante relación con lo que ya conocemos nosotros dentro del concepto de controles para prevenir el tema del SARS-CoV-2. Por ejemplo, el primer criterio que toma en cuenta el control banding es el índice de exposición geográfica. Me parece muy bueno este criterio porque hoy por hoy los países, los distritos, inclusive las cuadras, ya tienen mapas de calor en donde me dice cuál es la cantidad de infectados y bueno, también el tema de los muertos. Esto quiere decir de que ya tenemos información con la cual nosotros podemos tener una variable adicional para tomar decisiones dentro de la evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, si nosotros somos especialistas en seguridad y salud, tenemos que estar al tanto de la información oficial. No solamente esta es una capacitación aplicable a todos los países y en todos los países están llevando este mapa de calor del área de infección y se habla inclusive de la cuarentena focalizada. Entonces, esto quiere decir que nosotros como profesionales tenemos que estar al tanto de la información oficial del Ministerio de Salud con respecto a cómo está la vulnerabilidad por tipo de área geográfica. Hoy por hoy este criterio es sumamente importantísimo y les cuento una historia, por ejemplo, ¿no? Un médico ocupacional de una empresa había sesgado el riesgo al no considerar que el personal que venía al regreso de las actividades venía de una zona que estaba reportado por el gobierno como una zona de mayor cantidad de contagiados. Y obviamente él decidió ponerlo en la categoría de riesgo bajo y por un tema de ahorro de recursos no quiso aplicar ninguna prueba ni molecular ni una prueba rápida. Dicho sea de paso, fue este trabajador el que ocasionó una serie de contagios cuando ingresó a trabajar en un lote, ¿no? Entonces, muy importante esta variable. Aquí, digamos, es un tema multidisciplinario y vamos a tener que trabajar con más criterios, ¿no? Con más criterios. El otro concepto que nos trae el control banding es el escenario de riesgos. El criterio 2, el criterio B, anoten, es el escenario de riesgos. Y esto tiene bastante relación con lo que nosotros ya conocemos con el tema del nivel de riesgo del puesto. Esto se relaciona bastante con lo que nosotros conocemos en la 239, bueno, esto es en el Perú, por ejemplo, con el nivel de riesgo de puesto. Recuerden ustedes que la 239 clasifica en muy alto, alto, medio, bajo, ¿cierto? Dependiendo de la exposición del puesto al SARS-CoV-2. Este criterio tiene bastante relación. Quizás en otros países le llaman, digamos, otro concepto. El tercer concepto, y esto también es muy interesante, es una variable que tiene que ver con que si se ha reportado o no un caso positivo de COVID en el lugar de trabajo. Ese es un criterio bien interesante, porque bajo este enfoque se eleva el nivel de riesgos, inclusive puede llegar a no aceptable, porque el control banding califica entre 10, 100 y 1000, o sea, la penalización que le da cuando es muy alto es de 1000, ¿no? Y obviamente si es que existe un caso positivo le da el máximo valor de 1000 puntos, ¿no? Entonces es bien interesante porque en el IPER, por ejemplo, cuando nosotros tenemos los criterios de evaluación de riesgos, no hay un criterio que me diga, oye, si se ha reportado o no un caso positivo
de COVID o un caso sospechoso. En el control banding, por ejemplo, si es un caso sospechoso de COVID, le dan una puntuación de 100, pero si ya tienes un caso positivo, lo multiplica por 10, es 1000, ¿no? Entonces, el impacto es mucho mayor, ¿no? El otro criterio es de los espacios de trabajo, ¿ya? Yo creo que aquí hubiera sido interesante que no solamente el control banding se rija en función de los espacios de trabajo, o sea, es lo que nosotros conocemos y lo que ustedes conocen como el distanciamiento social, que la norma dice de 1 metro, pero lo recomendable según, digamos, la ONU es 1.5, en la guía está, y obviamente muchas empresas están manejando por el tema sectorial también 2 metros. Aquí en el control banding colocan como referencia 2 metros el tema del el distanciamiento. Sin embargo, hubiera sido interesante que este concepto de espacios de trabajo que tiene que ver con el distanciamiento, que es el cuarto criterio, hubiera relacionado no solamente con el tema del distanciamiento, sino con otros factores, por ejemplo, el nivel de control existente o la eficacia del control existente con respecto al tema de limpieza y desinfección, ¿no? Podría un poco ampliarse, y ahí está un poco la propuesta y el análisis que se puede hacer y la oportunidad que podamos encontrar con lo que nosotros sí conocemos en el I+C, porque en el I+C hay un índice de control existente que se relaciona bastante con el criterio de espacio de trabajo, que es el distanciamiento. Es por eso que en esta capacitación al final vamos a hacer una propuesta y esperemos que esa propuesta se siga fortaleciendo, porque acuérdense, aquí este es un trabajo, se podría decir, humanitario, ¿no? O sea, el hecho y esta información del COVID a nivel mundial recién se está conociendo muchas fuentes de información con las cuales se puede hacer un correcto análisis de riesgo. Y los mismos del control banding dicen, ¿no? La propuesta del control banding es una propuesta que puede ser mejorada. Y también es la misma propuesta que yo estoy colocando aquí en este curso. Yo no pretendo de que de aquí se concluya que esta es la solución y esta es la única propuesta. Yo estoy seguro que dependiendo del contexto, dependiendo la criticidad de la empresa, el sector, podrían surgir metodologías mucho más personalizadas, pero puedan tomar como raíces estos conceptos que estamos colocando, ¿no? El otro criterio es el tema de los equipos de protección personal, que tiene directamente relación con la mascarilla o el tema del respirador, ¿no? Si se usa correctamente, más que si se usa correctamente, si el equipo de protección personal es el adecuado para el puesto. Esto también, para los que están en Perú, hay un anexo en la 239 que habla, ¿no?, de qué es lo que se recomienda cuando es bajo riesgo, mediano riesgo, alto y muy alto. Ya todos manejan que la mascarilla, por ejemplo, N95, está estrictamente relacionado para personal que se maneja casos con exposición a COVID o que hayan sido infectados con COVID. En otras palabras, para el personal médico, ¿no? Entonces, este criterio está relacionado con eso. Si el EPP que está usando el equipo de protección personal está adaptado para el puesto, ¿no? Y un último criterio que también a mí me llama bastante la atención, porque tiene bastante relación con el sistema de OSHA 3990 y 3992 en español, tiene relación el índice de ventilación ambiental con lo que decía OSHA en la parte de los controles de ingeniería. Un ambiente con poca ventilación, pues hay más posibilidad que el riesgo de infectarse aumente. Entonces el índice de ventilación ingresa dentro de los conceptos para la evaluación de riesgo. Tomando estos factores, el control banding, como yo les comenté, clasifica, ¿no?, desde 10, 100 y 1000 los valores en función, digamos, de los criterios que hemos comentado. Sin embargo, ustedes pueden ver, porque este es un método que se ha definido para un área geográfica como España, ¿no? Y acá justamente en España, pues Madrid, Cataluña fue una de las ciudades más golpeadas por el tema del coronavirus. Y obviamente, pues es por eso que coloca a esta ciudad,
si la persona viene de esta ciudad, pues con un factor de 1000 en el índice geográfico, ¿no? Entonces, el control banding como puro no lo podríamos, digamos, usar al 100% porque es una metodología que por la misma escritura está relacionado a las regiones que tiene España. Sin embargo, el criterio sí puede ser transversal y a eso es donde quiero llegar. El criterio puede ser transversal porque los países están manejando data, información. Y lo interesante de esta metodología es que al final hay una suma de los factores y dependiendo del número, pues te propone algunas medidas de control si es para riesgo alto, medio o bajo, que básicamente coincide con lo que nosotros manejamos, por ejemplo, como los protocolos, como los controles de ingeniería, como los planes de vigilancia. En otros países quizás más lo conocen como protocolos sanitarios, distanciamiento, lavado de manos, el tema del control de salud, todo el tema de protección colectiva, el tema de sensibilización, los controles de ventilación. Todos esos controles están bastante asociados con respecto a los niveles de riesgos. Yo creo de que inclusive de aquí yo puedo decir, por ejemplo, que lo que recomiendan, por ejemplo, para riesgo alto, inclusive ponen un programa de carga emocional como medidas preventivas, que tiene que ver aquí en Perú con el plan de salud mental. Entonces, tiene bastante relación, tiene bastante sinergia y es por eso un poco que quería comentarle la importancia de esta guía. Pero ahora viene lo más importante. ¿Cómo es que yo, porque sé que esto es una guía para España, lo puedo integrar a lo que ya conocemos? En primera instancia tenemos que saber que en Perú, por ejemplo, y quiero un poco dar este curso adicional porque pues soy peruano y a mí me da mucha molestia, me ha dado mucha pena que a pesar de las medidas tan estrictas que se implementó aquí en Perú, pues la eficacia de esas medidas no dieron el resultado esperado, no dieron el resultado esperado. ¿Por qué motivos? Pues no es el objeto de esta charla, no es el objeto de esta charla porque hay N motivos, la cultura, el tema de la informalidad, ¿no? Gobiernos que años tras años no han invertido en salud, en educación y hoy por hoy pues nos golpea y nos da una cachetada porque el crecimiento económico no está directamente relacionado con estos factores que todo país debería tener de la mano, que es, por ejemplo, que vaya de la mano el crecimiento de la educación y el crecimiento justamente de la salud, que son factores muy importantes dentro del crecimiento de una sociedad. Yo soy un convencido de que la educación es el factor más importante para el desarrollo del país. De ahí parte todo. Entonces, ¿por qué un poquito les comento esto? Porque quiero compartirles que esta información, también así como hay personas que están impulsando que estos índices bajen, quiero comentar públicamente, por ejemplo, aquí hay una fuente que es el ORCEBOC, desarrollado por estudiantes, egresados, profesionales de la Universidad Nacional de Ingeniería, muy importante, ¿no? Así como hay también de la San Marcos, de la Cayetano, de universidades públicas, privadas, ¿no? Que están haciendo muchas innovaciones. Yo creo de que este link sería interesante que lo podamos revisar. Ahí les he dejado el enlace. ¿Por qué? Porque nos da información de los mapas de calor en tiempo real. Por ejemplo, hoy día es 7 de junio, yo ayer he sacado la data al 6 de junio y nos puede dar información, por ejemplo, de qué distritos, por ejemplo, son donde están más casos de temas del COVID, ¿no? Y ahí pueden ver ustedes, por ejemplo, que San Juan del Lurigancho, Cercado de Lima, San Martín de Porres, son los 3 primeros, por ejemplo, que lideran en los temas de los contagios. Entonces, esto tiene relación con el primer factor que comentábamos, con el índice de exposición geográfica. Alex, entonces, yo conocía una metodología de evaluación. En este contexto, tengo que tener mucha más información, muchas más variables para la toma de decisiones.
Correcto, esa es un poco la idea, ampliar nuestra mente, tener otra visión como profesionales y diferenciarnos también en el tema de la toma de decisiones, ¿no? Es importante tomar en cuenta el índice de exposición geográfica y nos va a ayudar para tener una mejor toma de decisiones cuando decidamos varias cosas. Aplica o no aplica el tema de la prueba molecular, la prueba rápida, aplica un control adicional en el tema del respirador, ¿no? Entonces tengo que tomar esta variable para saber cuál es mi nivel de riesgos, ¿no? Entonces eso es importante. Entonces, no solamente decir, Alex, ¿y cómo tengo información geográfica? Ahí está el enlace. Inclusive en el enlace, cuando ustedes van a entrar después seguro de esta capacitación, le dan clic en mapas de riesgos, podrían ver inclusive cómo está su calle, cómo está en la calle, cuántos números de infectados hay por calle, y eso también te da una decisión de por dónde debo ir y por dónde no debo ir, o por si voy por esa calle, cuidarme, ¿no? Entonces es muy importante entrar a ese enlace y la idea es justamente evitar este tipo de contagios. Bueno, entonces, vamos a lo que nos interesa, que es cómo integraría los otros criterios, porque acá estoy hablando del primer criterio. Acuérdense, son el criterio de índice de exposición geográfica, el índice de escenario de riesgos, que tiene que ver con el nivel de riesgo de puesto, si hay o no un caso de contacto estrecho, si hay espacios de trabajo, este tiene que ver con el distanciamiento, en el criterio de equipo de protección personal y si el criterio de índice de ventilación ambiental. Esos son los tres criterios. La idea de este curso es mostrarle cómo yo lo puedo integrar con lo que yo conozco y lo que yo conozco, lo general, por ejemplo, yo sé que hay empresas también por sectores, pero la RM 050-2013 ya nos trae una metodología de evaluación de riesgos. Y esa metodología está en función de 4 criterios: índice de personas expuestas, controles existentes y eficaces, capacitación y índice de exposición al riesgo en el concepto de probabilidad. Miren cómo es que se ha podido anexar estos puntos. El primer criterio, que es el criterio A, ustedes lo van a encontrar aquí, en el índice de riesgos. Si es una zona de bajos riesgos, pues puedo yo también tomar como un criterio adicional para este factor y poder revisar, y si le doy 1, 2 o 3, si es que por ejemplo viene de una zona, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no?, San Juan del Lurigancho, y es una zona que está en primer puesto con respecto a la cantidad de infectados, pues este criterio va a tener mucho más peso que el criterio anterior, que es solamente el tema de la parte de exposición al peligro. Entonces, para el tema del COVID, porque acuérdense que la 050-2013 es una metodología aplicable para los distintos tipos de peligros, químicos, físicos, biológicos, ergonómicos, locativos. Es una metodología muy general. Sin embargo, si yo le quiero dar un análisis más especial y cumplir la ley también, porque nos van a fiscalizar después, puedo yo integrar ciertos criterios adicionales sin, digamos, alterar el sentido de la norma legal. Y la idea es relacionar. Entonces, el primer punto, que es el criterio del índice de exposición geográfica, iría aquí, en el índice de exposición al riesgo. Alex, el otro criterio que hablaba el control banding, que tiene que ver con el tema de los escenarios de riesgos. Recuerden que yo les dije que los escenarios de riesgos tienen una correcta relación con respecto a el nivel de riesgo por puesto. Y eso ya lo tenía inclusive la versión 2 que yo les compartí para los que habían llevado el curso de especialización. Y esa versión 2 ya se relaciona también con la 239, que es el marco legal. Alex, entonces, ¿en este criterio estás agregando el A y el B? Sí. ¿Y qué pasa si hay un conflicto entre el A y el B? Prioriza el que tiene mayor puntaje. Acuérdense que en evaluación de riesgo siempre me puedo ir al escenario más crítico para poder tomar una decisión. Por ejemplo, puedo yo tener un puesto que es de bajo riesgo, pero puede ser que es de bajo riesgo, pero viene de San Juan del Lurigancho.
y hay una alta probabilidad que pueda venir con el tema del SARS-CoV-2, con la infección del COVID. Entonces yo no le voy a dar, no le voy a dar uno, le voy a dar 3. ¿Se entendió? Eso es lo diferente cuando nosotros integramos el control banding con respecto a la metodología. Alex, ¿y dónde has colocado el tema de que si hay un caso de persona expuesta con COVID o no hay un caso o si hay un caso? En el índice de personas expuestas. En el índice de personas expuestas, ustedes recordarán que según la metodología de la 050, solamente está relacionado con la cantidad de personas. A más personas se eleva el riesgo, a menos personas el riesgo baja. Pero aquí es distinto, porque no solamente tiene una relación directa, puede haber más personas, pero puede haber una persona con un caso positivo y el riesgo se elevó a 3. Es interesante porque el control banding te dice, eleva el nivel de riesgo si al menos se ha reportado un caso positivo en tu empresa. Entonces tiene una relación lógica para yo cambiar el nivel de riesgo porque mis controles van a cambiar para la empresa. Entonces, acuérdense que este tema del COVID es transversal, inclusive para todos los puestos, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a colocar, ¿no? En el índice de personas expuestas. Y Alex, ¿dónde has colocado entonces el tema del criterio del control banding de distanciamiento y ventilación? Distanciamiento y ventilación, ¿qué cosa es? Controles existentes y eficaces. Si el control funciona, si tú ves como especialista de seguridad y salud que la gente te está respetando el distanciamiento de lo que has definido en tu protocolo, 2 metros por ejemplo, pero tú ves que la gente no respeta, se están juntando, hay una cultura de no respetar lo que tú habías planificado, el nivel de riesgo se incrementa. Alex, descubrí que el área donde estoy analizando el riesgo tiene poca ventilación, es un tema de control existente. Entonces, ese criterio entraría en esta columna del control existente. Y Alex, ¿dónde entraría el tema del equipo de protección personal, si está capacitado o no, o si está usándolo de acuerdo al puesto? Lo he colocado aquí, en el índice de exposición, para justamente tener una variable adicional para el tema del COVID. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es la primera vez, porque señores, todo lo que están escuchando, este análisis me ha tomado cerca de una revisión de cerca de casi una semana en analizar bien dónde se podría integrar. No lo van a encontrar en otra capacitación, se los aseguro porque esta es la primera vez y con toda humildad quiero compartírselo para que ustedes lo mejoren. Yo no estoy diciendo aquí que esto es la verdad absoluta. Con toda humildad esto se va a mejorar y estoy seguro que puede cambiar en los siguientes meses. Pero este es un primer borrador, porque quiero que ustedes realmente tomen decisiones, pero tomen decisiones de manera técnica, de una manera más asertiva al riesgo, no solamente con un criterio de que si el puesto es A, B, C. Aquí hay varios criterios y se dan cuenta entonces que nos va a permitir tener una mejor toma de decisiones en la evaluación de riesgos. Alex, ¿podríamos hacer un caso práctico? Se los voy a regalar un caso práctico en vivo. Les voy a hacer un caso práctico para analizarlo con ustedes y van a ver cómo es que cambia el escenario común de cómo es que se evalúa el riesgo para justamente que ustedes mismos saquen sus conclusiones. Por ejemplo, vamos a usar la misma plantilla que usamos en el curso de especialización, pero ahora esta plantilla tiene el método control banding. Eso es lo distinto, está en la versión 3. Esta versión 3 ya la he colgado en el aula virtual privada para todos los que han seguido el curso de especialización, que entran con su usuario y contraseña. Pero ahorita se lo estoy explicando igualmente para todos ustedes, se los voy a explicar. Vamos a usar entonces el control banding, el modificado. Vamos a tomar el proceso de compras. El proceso de compras, ¿no? La actividad de almacén. Ustedes saben que el puesto de almacenero, por ejemplo, es un puesto que posiblemente recepciona productos. Está en contacto con dueños de procesos porque hay ingresos y salidas. Entonces, como hay una exposición con personas, según la 239, este puesto no es riesgo bajo, es un mínimo, un riesgo medio, porque hay una exposición con personas
y obviamente frecuentemente quizás va a estar este puesto en contacto permanente con la entrada y salida de productos. Entonces vamos a evaluar un puesto de un almacenero en general, ¿ok? Entonces, según la metodología que hemos aprendido, acuérdense, hay que analizar si es una actividad rutinaria, si se hace dentro del lugar de trabajo, porque acuérdense con el 45001, porque acuérdense, estamos usando también la 45001, analiza si es dentro del lugar de trabajo o fuera del lugar de trabajo, hay que analizar los dos. La fuente del peligro, exposición al virus SARS-CoV-2 por contacto directo con personas, esto ya lo conocemos en el tema de si puede generar la potencialidad de generar enfermedad ocupacional y obviamente la severidad del escenario de riesgos por el tema de la infección respiratoria. Entonces vamos a ir un poco más para analizar la propuesta de controles existentes. Alex, en esta primera evaluación de riesgos he descubierto que este puesto solamente tiene mascarilla comunitaria. Solamente tiene mascarilla comunitaria. Entonces, como tú eres especialista legal, tú sabes también, por ejemplo, si estás analizando esto para Perú, que una mascarilla comunitaria, según la 239 y su modificatoria, solamente está permitida para riesgo bajo y es justamente puede. Y aún así, este puesto tú has partido, que este es un puesto de riesgo medio, según la 239. Y aquí han propuesto inclusive, o tienes como control existente, la mascarilla comunitaria. Desde ahí tú ya sabes de que obviamente hay un error en la selección del equipo de protección respiratoria. Entonces ya en la evaluación de riesgo lo vas a tener que representar. Entonces, vamos con el primer criterio. Alex, índice de personas expuestas. Según lo que hemos explicado, con el método que hemos explicado, el índice de personas expuestas, vamos a suponer que en esta empresa no hay ningún caso reportado en el tema del COVID. Entonces, sería el valor de 1. ¿Ok? Vamos con el siguiente criterio. Índice de controles existentes. Se ha colocado 3. ¿Y por qué se ha colocado 3? Porque estamos diciendo de que no hay control administrativo, no hay control de ingeniería. Posiblemente también en el tema del COVID, ustedes saben que el segundo criterio, ahora de controles existentes, involucra que no se respeta distanciamiento y que no se ha analizado el tema de la ventilación. Entonces ya te da un abanico mucho más amplio para poder analizar el riesgo. Vamos con el tercer criterio, índice de capacitación. Alex, el personal todavía no ha recibido capacitación con respecto al tema del COVID. Y aquí viene lo diferente, índice de exposición al riesgo. Alex, a ver, ¿por qué has puesto 3 si este es un puesto de almacenero y si tú me dices que el método dice de índice de exposición de riesgo, el puesto es de riesgo, el puesto es de riesgo medio, entonces el puesto de riesgo medio, aquí dice, según lo que tú has explicado, que es nivel 2, el puesto de riesgo medio, no debería ser nivel 3. Pero justamente, si tú vas a la matriz, aquí yo puse un comentario. Este puesto se ha analizado con recursos humanos y viene de la zona de San Juan del Lurigancho. San Juan del Lurigancho. Y aquí están dos criterios, tanto el puesto como la exposición geográfica. Entonces, ¿quién prevalece? El más crítico. Ok, el puesto es nivel de riesgo medio, pero la exposición geográfica de donde viene es una zona altamente infectada. Entonces yo no le voy a dar el valor de 2, le voy a dar el valor de 3, nivel alto. Entonces eso es lo diferente en esta integración con el control banding. Y quiero demostrarles que se ha podido, ya ustedes saben que el riesgo es la multiplicación de la probabilidad por la severidad y sale nivel 30, no aceptable según la metodología. ¿Qué quiere decir con esto? Chicos, que sí se puede integrar la metodología del control banding con lo que nosotros tenemos con la 050 bajo este primer esquema y tienen ustedes mucho más criterios para justamente hacer una propuesta más profesional con respecto a los controles. Ya ustedes saben, de acuerdo al curso, que si el riesgo es alto, tengo que proponer nuevos controles. En este caso se está proponiendo la instalación de mamparas para el puesto de almacén, también todos los controles de turnos para reducir la cantidad de personas que ingresen al área de almacén, la parte de los 7 protocolos que te pide el marco legal, lavado, desinfección, estos son protocolos ya de toda la empresa, pero específicamente ya nosotros
Inclusive está cambiando la mascarilla comunitaria. Acá se está proponiendo una K95 o N95. Como ustedes saben, las N95 están agotadas, pero verificando bien la calidad del producto, ahora se está manejando también la K95 con normativa también aceptada por el marco legal, pero siempre hay que revisar su ficha técnica y su certificado de calidad, chicos. Acuérdense eso también. Entonces, con esta nueva metodología, obviamente aquí lo que va a bajar, el índice de personas expuestas va a mantenerse. Hemos dicho de que no hay ningún caso infectado. El índice de controles existentes, ya hay una propuesta de control de distanciamiento, ya hay una propuesta de mejoras en la ventilación. El índice de capacitación, se ha seleccionado un mejor equipo de protección personal y está capacitado. Y el índice de exposición al riesgo, Alex, ¿y por qué no bajas el índice de exposición al riesgo? ¿Por qué? Porque está directamente relacionado al puesto, que es el mismo, el nivel de riesgo no va a bajar, y la zona donde viene. No voy a poder cambiar la zona donde viene, excepto que le diga en mi control, pues por este momento múdate a otro distrito, ¿no? Pero eso va a ser inviable económicamente. Entonces, aún así, manteniendo el índice de exposición en su más alto valor, el riesgo, finalmente me sale un riesgo con valor de 18, 6 por 3, 18, riesgo aceptable. Riesgo aceptable. Entonces, justamente esto nos demuestra que podemos tener muchas más variables para poder trabajar el tema del contra el banding para la metodología que ya nosotros conocíamos. Muy bien, señores, esta matriz también se le he puesto en la presentación. Aquí ustedes van a poder ver que lo que hemos comentado está en la presentación. Esta presentación se las voy a compartir con todos ustedes en los grupos de Telegram, en el grupo de Facebook y obviamente también para los que están en los grupos de WhatsApp. ¿Ok? No hay ningún problema. Obviamente también comentarles que el tema de esta metodología es un valor adicional a lo que nosotros ya conocíamos. Y esto es un poco el objetivo de esta capacitación, chicos. Comentarles que hay que fortalecer y hay que seguir investigando. Estamos en una fase de la pandemia en donde muchos países están retándose a tener mucho más herramientas para el análisis de riesgos. Esto ha sido lo que quería compartirles. Quiero agradecerles a todos los que están conectados realmente en esta hora de capacitación, domingo 7 de junio. Gracias, realmente es para mí un honor siempre poder estar con ustedes. Invitarlos también a todos los que quieran seguir el curso formal de especialización. Nosotros tenemos un curso ya disponible las 24 horas del día, lo pueden tomar en cualquier momento. Son módulos ya que están diseñados en función al marco legal, en función de la OSHA 3990, la 45, y este módulo también se incluye. Y obviamente también, aparte de los que ya se han graduado en el curso de IPERC, les voy a colgar esta nueva plantilla en editable. ¿Qué es lo que ustedes van a encontrar en el curso? Pues van a encontrar mucha más información. Este es, por ejemplo, el curso en la plataforma privada. Van a encontrar, mira, ya he subido la versión 3, la que hemos colocado. Esta matriz en editable es básicamente para los que llevan el curso. También van a encontrar mucha información, ¿no? Por ejemplo, aquí yo comparto con toda la comunidad ya herramientas específicas de los controles operacionales, checklist para los especialistas de seguridad y salud, para el tema de higiene y limpieza, contacto humano, hábitos de higiene, checklists editables y también checklists que están automatizadas con un indicador. Lo pueden descargar, tienen todos los derechos y mucha más información, ¿no? Están todos los módulos, hay protocolos, directivas de buenas prácticas a nivel de sectores que he podido ver a nivel mundial, están las normas ISO también, ustedes pueden descargar y también obviamente les estoy acá compartiendo el método formal del control banding, el método original, para que ustedes también lo puedan leer y descargar. Y obviamente están todos los módulos de especialización y módulos adicionales también en formato de video. Y al final, para obtener la certificación, básicamente hacen su caso aplicativo de IPER y aquí dan su examen de certificación en tiempo real para certificar lo aprendido.
Ok, señores, entonces los que aún no se han graduado, los invito para que pertenezcan a la familia de más de 200 graduados del curso de IPERC. De mi parte ha sido todo por hoy. Agradecerles de corazón. Pueden unirse a nuestros grupos y realmente de comentarles de que siempre tienen que estar capacitándose, investigando y siempre tienen que estar creciendo. Yo creo que juntos este tema de la pandemia lo vamos a vencer y obviamente con mejor criterio profesional, y eso ha sido un poco el objetivo de esta capacitación. Muchísimas gracias con todos ustedes, que pasen un excelente domingo, un fuerte abrazo y ya nos estaremos viendo en los próximos videos. Gracias con todos ustedes. Saludos.